Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas en esta sesión organizada por Odilo y la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona y que lleva por título Hacia una solución integral de archivo. Se trata de una sesión formativa y de presentación sobre procesos y herramientas de gestión de documentación electrónica, así como de métodos y herramientas de modelado de datos para la preservación digital. Esta sesión se enmarca dentro del curso de especialización que se llama Procesos y herramientas de gestión de documentos electrónicos y que es uno de los módulos del posgrado online en gestión de documentos electrónicos que se imparte aquí, en la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta tarde, como os comentaba, tenemos una sesión muy interesante y tenemos a dos ponentes. La primera es Amanda Peinado, que trabaja en apoyo en la gestión de proyectos de archivo y preservación digital. Es graduada en estudios de Asia Oriental con especialidad en el idioma japonés y coreano, becada para trabajar en el Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Es graduada en Máster de Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Católica de Murcia y Máster en Project Management por el Instituto Superior Europeo de Barcelona y la Universidad Isabel I. Ha trabajado como gestora de proyectos en el Departamento de Relaciones Institucionales de la UCAM y actualmente forma parte del equipo de archivo y preservación digital de Odilo, dando apoyo al área comercial y con especialización en el desarrollo de documentación técnica para dar respuesta a licitaciones. Seguidamente hablará Joel Palanco Real, quien trabaja en gestión de proyectos de archivo y preservación digital. Joel es graduado en Información y Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid y es máster en Archivos, Gestión de Documentos y Continuidad Digital por la misma universidad. Ha trabajado como auxiliar de biblioteca y en la unidad de gestión de posgrado en la Universidad Carlos III y como catalogador en Becker Mackenzie. Actualmente trabaja como técnico de archivo y preservación digital en Odilo, dando formación a los usuarios sobre implantación y en el seguimiento de proyectos, también ofreciendo asistencia técnica a usuarios y apoyo al equipo de configuración. Y ahora sí, sin más dilación, le cedo la palabra a Amanda, que empezará con esta sesión de hoy. Amanda, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos que estéis presencialmente, bueno, a distancia presencialmente con nosotros esta tarde. En principio, la presentación que correrá de mi cuenta será un poquito algo introductorio sobre nuestra empresa, concretamente sobre la herramienta de archivo y preservación digital que trabajamos desde Odilo. Para los que no la conozcáis, que podáis ahondar un poquito en ella, y para los que sí, bueno, pues que podáis solventar las dudas que suelen surgir con respecto a una herramienta de este tamaño y dimensiones. Finalmente, os agradeceríamos muchísimo dentro de la ronda de preguntas cualquier anotación o apunte que queráis realizar con respecto a la aplicación, porque, bueno, como sabéis, al ser una empresa de software, estar a la vanguardia de la innovación es nuestra obligación y nuestro pilar. Por tanto, cualquier aportación siempre es bienvenida. Y sin más, si os parece bien, compartiré la pantalla. Bueno, pues como sabemos, esta presentación se ha titulado Hacia una solución integral del archivo, que es básicamente nuestro objetivo principal cuando creamos esta vertical de la empresa y hacia donde queremos enfocarnos y a poder ser ayudar a las entidades, ya sean públicas o privadas, a conseguir este pequeño ecosistema que hemos diseñado. Vale. Muy bien, ¿qué contenido vamos a ver durante esta sesión? Pues básicamente las necesidades y planteamiento de la solución, que es por qué nosotros creemos que es interesante tener una solución como esta, que hemos estado observando dentro de la evolución del archivo y las competencias digitales que debe tener pues una empresa o una administración pública dentro de la propia gestión del archivo. Y cómo damos respuesta a este tipo de necesidades dentro del punto 2 con nuestra propia solución de archivo integral. Y finalmente hemos preparado un resumen con los clientes principales en los que trabajamos, pues para que sea un poquito a modo de pinceladas sobre qué tipo de entidades, de qué magnitud o de qué tamaños pueden recibir o pueden trabajar con esta solución y la escalabilidad que tiene la misma. Muy bien.
Si avanzamos, vale, dentro del primer apartado, necesidades y planteamiento de la solución. Bien, ¿qué es lo que observamos dentro de las necesidades del archivo? Bueno, pues como todos conocemos, la gestión de la documentación en fase de archivo, que es la dedicación principal dentro de la unidad archivística de cada institución, añadida a la preservación digital o necesidad de que la documentación que tenemos hoy pueda servirnos mañana, podamos comprenderla, podamos abrirla, podamos utilizarla y podamos contextualizarla dentro de su momento de creación. Si a eso le sumamos la difusión del contenido patrimonial, que además es una acción muy importante dentro de ya sea una entidad pública o una entidad privada, la capacidad de poder mostrar al mundo lo que tenemos, la documentación que tenemos, la memoria histórica, sabemos hoy en día que es principal y primordial no olvidar, conocer y poder abrirlo al mundo. Por tanto, la difusión consideramos que es un pilar muy importante dentro de un archivo. Y finalmente el acceso controlado a esta documentación, porque bueno, pues Internet es muy grande y debemos tener un acceso regularizado, que no todos puedan acceder a todo, pero que todos puedan si así se considera. Por tanto, esta solución incluiría también este tipo de accesos. Vale, el marco normativo en el que se instala, pues todos lo conocemos, la 39/2015 y la 40, que es básicamente lo que nos mueve a estos cambios que estamos haciendo dentro de la administración. El archivo electrónico único, obligatorio, necesario y debe estar ya aplicado o en transición para aplicar dentro de las entidades públicas en este caso. Y este sería pues nuestro marco normativo el que nos sujetamos para crear esta solución y que nos gustaría cumplir y por supuesto aplicar. Bien, aquí en esta diapositiva hemos preparado un pequeño resumen de cómo sería un ecosistema de documentación dentro de un archivo, a lo que titulamos más allá del archivo electrónico único, porque como sabemos, o si no lo sabemos, pues ya con esta imagen intentamos que quede un poquito más claro. El archivo electrónico único, que está regido por la ley que comentaba, cuenta dentro de este con la administración electrónica, es decir, la documentación administrativa electrónica y la documentación física que se incorpora al modelo de administración electrónica. Pero claro, como vemos aquí, es un pequeño circulito verde que cubriría esta normativa, pero fuera queda pues otro tipo de documentación que también merece la pena no solo guardar, sino también preservar y por supuesto difundir, como sería pues la documentación restante en papel, la documentación institucional no administrativa y otras colecciones, galerías, conjuntos documentales, memorias históricas, etc. ¿Cuál es nuestra propuesta? Un archivo integral. ¿Cuál es nuestro objetivo? Intentar englobar dentro de la misma herramienta o de la misma solución todas estas pequeñas burbujitas de documentación con la que contamos, de modo que todo quede integrado en el mismo sistema, sea más fácil acceder a él, sea más fácil difundirlo y, por supuesto, protegerlo. Vale, con esta premisa o esta idea principal sobre nuestra herramienta y sobre cómo queríamos plantearnos y trabajar, vamos a presentar qué es lo que hemos hecho hasta ahora, cómo le hemos dado forma con esa idea que os mostraba con la slide anterior y cómo trabajamos. Bien, la respuesta de Odilo frente a lo que contamos dentro del archivo tendríamos los archivos convencionales o la gestión del papel, se incluye dentro de la herramienta, por supuesto la administración electrónica se incluye en la herramienta, la gestión de fondos, que ya sean de un soporte u otro, pues ya sea documentación como tal al uso o incluso pues, archivos que ya contamos con ellos, multimedia, vídeos, etcétera, y luego la integración con principales y secundarios tramitadores de documentación, como pueden ser los conocidos Alfresco, Gestiona, Incide, etcétera. Bien, con todos estos actores dentro de nuestra herramienta, ¿qué consideramos a lo que respondemos? Pues cubrimos todas las necesidades con la solución integral. Todos estos pequeños actores que forman parte de un archivo se integran dentro de la herramienta y se gestionan con ella. Más allá del archivo electrónico único, esto quiere decir, como comentaba, que ampliamos nuestro espectro, salimos de la burbuja pequeña y cubrimos todas, gestionamos el archivo físico y también el electrónico, se difunde esta documentación y se preserva. Bien, esta slide quiere resumir de alguna forma o en una imagen así un poquito más visual que quede en nuestras retinas, cómo sería dentro de una entidad, pues ya sea más o menos pequeña,
cómo sería el día a día del movimiento de documentación dentro de esta entidad. Pues hay entidades que cuentan con tramitadores 1, 2 o incluso más. Luego tenemos el módulo de gestión tributaria, que también es necesario dentro de una entidad pública, el módulo de recursos humanos, videoactas para todas las actas de plenos que se van grabando y que se deben conservar. Luego el propio gestor documental con el que cuentan. Y aquí nosotros, es decir, nos encontramos dentro del archivo electrónico único como interconectados con todos ellos, de modo que bebemos de su información y también podemos compartirla con ellos. Por tanto, centralizamos todas esas pequeñas burbujas de ecosistema con las que contamos e intentamos que todas pasen por nuestra herramienta, que sea más fácil el acceso a estas y más fácil su trabajo con esta documentación. Algunas de las herramientas que están integradas, que siguen este modelo y con las que trabajamos, pues en el grupo de tramitadores, gestores documentales y aplicaciones de gestión, pues tenemos bastante conocidos, pues Ambiser, Videoma, Berger Lebro, Tangram, Gestiona, y luego tenemos los servicios comunes como puede ser Inside, Archive, etc. Clave también necesario, todos, la mayoría enfocados al sector público porque suele ser nuestro target principal. Y aquí está pues, la diapositiva que resumiría todo lo que comentaba anteriormente, con la que debemos quedarnos si queremos entender un poquito cómo nosotros presentamos nuestro archivo integral. Y en este lado tenemos toda la documentación que consideramos que es susceptible de entrar en el archivo, ya sea que debe entrar obligatoriamente o que es interesante que esté ahí, como pueden ser pues, documentación física, formato digital, administración electrónica y documentos digitalizados. Dentro de la administración electrónica incluimos aquí los loguitos del ENI y el ENS que debemos cumplir, que son obligatorios y que además facilitan el movimiento de documentación dentro de la entidad pública, por tanto no deben obviarse y deben pertenecer a este ecosistema y así dentro de Odilo lo hacen. Luego, este cuadradito tan grande es la herramienta de Odilo como tal. Tendríamos la gestión de la documentación y el almacenamiento de datos de todo tipo, con los pequeños expedientes divididos, con sus conjuntos de metadatos en su interior, ya sean del tipo que procedan, dependiendo del documento que sea, los expedientes electrónicos y las colecciones digitales con sus divisiones de metadatos exactamente igual. Lo siguiente a lo que pasarían sería la preservación digital, es decir, vamos a asegurarnos de que esta documentación se puede conservar, se puede entender y se puede mantener a lo largo del tiempo. Pues se hacen con pequeños paquetitos de documentación AIP que además tienen un almacenamiento georredondado. Por supuesto, todo certificado dentro de las ISOs, que es lo que nos da la seguridad de que esta información que es tan sensible pues, se mantiene protegida. Pasaríamos al módulo de difusión, en el que encontramos pues, recolectores como pueden ser Hispana, Europeana, hablando de esta intención de llevar hasta los confines del mundo toda nuestra información, aunque seamos un ayuntamiento pequeño, muchos contamos o muchos cuentan con alguna documentación muy antigua, con pergaminos muy interesantes, con imágenes que verdaderamente interesa y merece la pena compartir, y el módulo de difusión de Odilo pues prácticamente tiene ese objetivo, integrarse con estos recolectores y poder llevar al mundo esta documentación, por supuesto con un acceso controlado, porque todos podemos acceder, pero a lo mejor no todos debemos. La interoperabilidad de esta herramienta, siguiendo un poquito la normativa de ENI, pues bueno, pues trabaja con Inside, trabaja con Archive y con todos los tramitadores importantes. Y es decir, dentro de la propia difusión del archivo se trabaja y se está trabajando recientemente con integradores, con gestores de contenido web, como puede ser Liferay o WordPress, de modo que la experiencia de usuario al final es bastante completa, se consigue un portal totalmente integrado, no se percibe el salto entre un portal y otro, y esto al final pues, es lo que hace que realmente sí que sea una solución integral como se intenta publicitar y que sea así. Para hacer un pequeño resumen, pues tendríamos estos dos globos más grandes pertenecerían al área administrativa, este pertenecería al portal de archivo y este último pues sería el sitio web, por entendernos un poquito más. Y para finalizar, dentro de los ecosistemas con los que cuenta Odilo está el módulo de preservación digital, es decir, vamos a intentar que la documentación no solo se encuentre en el archivo, sino que se pueda encontrar en este durante muchos años, estemos o no, o los formatos existan o no.
¿Cómo funciona? Pues lo primero se hace una consultoría al inicio de cada proyecto en el que se evalúa qué tipo de documentación tenemos, en qué formato se encuentra y cómo están esos formatos dentro del mercado hoy en día. Pues PDF, todos podemos abrirlo, todos podemos utilizarlo, pero no sabemos si en el futuro se podrá. Por tanto, lo que se hace dentro de este módulo es una consultoría para evaluar esta documentación. Se vuelca todo dentro de la plataforma de gestión, incluidos estos posibles riesgos para la documentación con la que cuenta este archivo y cómo podemos enfrentar estos riesgos para proteger la documentación. El almacenamiento es georredundado para hablar de la seguridad y la protección que tiene esta información que es tan sensible. Y el servicio de preservación es continuado, es decir, se mantiene el equipo de Odilo siempre a la espalda de la entidad que esté trabajando con el servicio de preservación, de modo que cualquier posible incidencia o cualquier posible obsolescencia de alguno de los documentos sea atajada con velocidad y con eficiencia. Todo dentro de un entorno certificado, porque como hablábamos, la seguridad es totalmente necesaria. Y aquí estaría este entorno certificado del que hablábamos. Dentro de nuestra oferta de trabajo, pues tenemos el servicio en SaaS o servicio en local, quiere decir que podemos trabajar con un software dentro de nuestro ecosistema protegido, o en el del cliente con la protección del cliente. Nosotros, al ser una empresa tecnológica, siempre recomendamos que esté dentro de nuestro sistema, porque todas estas normativas y las que no aparecen aquí las hereda el cliente, por tanto está bastante blindado con respecto a posibles ataques exteriores y también pues, cumplimientos de todas las normativas que son mínimas. Esto incluye, como comentábamos antes, el NSI y el ENI. Muy bien, pues así en un pequeño y rápido repaso sobre lo que es la arquitectura de la herramienta, lo que queríamos conseguir, lo que estamos consiguiendo, de hecho, o intentamos cada día hacer mejor. Y aquí, pues para terminar y poder reforzar esta idea que os contaba de que al principio lo intentamos, ahora lo estamos consiguiendo, pues hemos preparado unas listas con los clientes con los que contamos actualmente dentro del departamento de archivo, sobre todo para que veáis, aparte de reforzar esta idea, que hay muchas entidades de muchos tipos, muchos tamaños, con dedicaciones diferentes, por tanto, la solución, al final la idea es que sea escalable. Todos pueden tenerla, todos pueden utilizarla, da igual la magnitud del proyecto. Dentro de este abanico de clientes, pues tenemos clientes de la línea de la AGE, como puede ser el Ministerio de Defensa, con toda la documentación con la que cuentan, con los soportes con los que cuentan, etc. Luego tenemos organismos autónomos también, como puede ser el Banco de España o el Colegio de Abogados de Madrid. Autoridades portuarias de instituciones vinculadas que también se encuentran dentro de esta gama y que además también tienen archivos muy completos y muy interesantes. Instituciones de poder legislativo, como puede ser el Parlamento de Andalucía o del Poder Judicial. Universidades, por supuesto, sin desprestigiar ninguno de los otros grupos. Las universidades pues, cuentan con muchísima documentación, como todos sabéis, y completan mucho los archivos. Instituciones culturales, de aquí donde hablábamos de la importancia de la difusión, de lo atractivos que son determinados archivos para que todo el mundo pueda verlos y disfrutarlos, pues bueno, dentro de este abanico pues encontraríamos el Museo de Reina Sofía, que es bastante interesante las colecciones con las que cuentan y que podremos disfrutar en breve. Y ayuntamientos, que al final sería pues, un poquito el centro del trabajo de esta herramienta, y los ayuntamientos, como sabéis, pues, tienen diferentes tamaños, diferentes densidades de población y todos forman parte del ecosistema de Odilo. Y finalmente, bueno, pues organismos autonómicos que pues, también, igual que los ayuntamientos, pues dentro hay algunos que cuentan con muchísima afluencia de integrantes, otros con menos, todos son bienvenidos. Y luego, pues, empresas, porque nosotros nos enfocamos a los clientes públicos por el tema de que bueno, pues el archivo es bastante potente dentro de estas entidades y además es muy necesario, pero también están las entidades privadas que cuentan con archivos con colecciones muy interesantes, como Cruz Roja Española, por ejemplo, que dentro del módulo de difusión pues es muy interesante tenerles y poder mover y difundir toda la documentación e imágenes que son verdaderamente importantes. Y bueno, pues hasta aquí la primera parte de la presentación. Es un breve resumen muy rapidito sobre lo que es la herramienta, porque ahora vais a poder disfrutar de una demostración de cómo funciona
y para ello era interesante que pudierais ver primero cómo estaba estructurada, qué arquitectura tenía, qué objetivos teníamos con la creación de la herramienta y, por supuesto, hacia dónde queremos ir. Así que ahora sí vamos a disfrutar con el funcionamiento de esta herramienta con mi compañero Joel, que además es formador dentro del equipo de Odilo, la conoce muy bien y va a poder resolver muchas de las preguntas que sin duda van a surgir. Así que pues, le paso el testigo a mi compañero. Muchas gracias, Amanda, y muchas gracias a todos los presentes. Como comenta mi compañera, a continuación lo que vamos a hacer es una pequeña demostración sobre el funcionamiento de la aplicación que deberéis estar viendo ahora mismo en pantalla. Bien, permíteme un momento. Vale, bueno, como comentaba mi compañera, nuestra solución es una solución, una solución integrada para archivos. Ya lo hemos comentado, trabajamos tanto con archivo físico, documentación digitalizada, documentación administrativa electrónica y otras cuestiones como la difusión y la preservación. Entonces, ahora vamos a ver las distintas partes que componen la aplicación, centrándonos en las partes que consideramos que pueden ser de más interés para cualquier tipo de institución. En primer lugar, como bien ha comentado nuestra compañera, existe la posibilidad de configurar plantillas de descripción, que son las que nosotros facilitamos para permitir la descripción de documentación, ya sea física o digitalizada. Es decir, que nazca con un soporte digital, pero que requiera de descripción. En este caso, como comentábamos, las plantillas de descripción pueden ser personalizadas en función a las necesidades del cliente y además de cuadros de texto como los que estáis viendo, que simplemente permiten introducir datos, la aplicación ofrece distintos tipos de funcionalidades para agilizar o dar más posibilidades a la hora de describir que de otra manera no serían posibles. Entre ellas, pues las habituales como asociar los registros a un nivel del cuadro de clasificación, gestión de depósitos, disponemos también de calendarios en el caso de los campos que son de tipo fecha. Podemos personalizar cada uno de los campos haciéndolos más pequeños o más grandes, restringiéndolos a distintos tipos de valores, pues por ejemplo que solamente se puedan meter valores alfanuméricos, listas desplegables o uno de los más utilizados, asociar objetos digitales a las descripciones. A grandes rasgos, esto lo que nos permite, como decíamos, es dar de alta en la aplicación, dejar constancia de que un registro forma parte de nuestro fondo. Sin embargo, la descripción de un registro no sirve de nada si no podemos recuperarlo. Simplemente tendríamos una ficha descriptiva con la cual, pues bueno, si no se puede recuperar, no se puede consultar, no nos sirve de nada, no conocemos qué es lo que tenemos. Para eso, la aplicación dispone de distintos tipos de herramientas para la localización de registros. Claramente, buscadores, los cuales, como ya hemos comentado también, son personalizables. Por lo general, como podemos ver, nos permite realizar consultas tanto a partir de filtros como de criterios de consulta o distintos tipos de información relacionada con el registro, como el nivel del cuadro al que está asociado. Una vez localizado el registro, podemos acceder a la ficha descriptiva de los mismos y podemos conocer la información que compone asociada al registro que forma parte de nuestro fondo. Lo interesante de este punto, como se puede ver, es que, como hemos comentado, se pueden asociar objetos digitales a los registros. Esta asociación no solamente permite conocer que existe un objeto digital asociado, ya sea un documento original o una digitalización, sino que también nos permite, en ciertos casos, como pueden ser las imágenes, interactuar con el objeto digital en cuestión. Me vais a permitir un momento. Como puede ser en este caso, en el cual pues bueno, disponemos de distintos tipos de herramientas que nos permiten pues, que el usuario tenga control o que pueda modificar, al menos a nivel visual, el objeto digital de la imagen para trabajar con ella sin tener que utilizar herramientas externas. Del mismo modo,
la aplicación no solamente permite asociar objetos digitales de tipo imagen, también podemos asociar PDFs, que suelen ser algunos de los objetos digitales más utilizados en las instituciones, dado que la mayoría de documentos que pueden ser, pues bueno, que suelen ser de carácter administrativo, suelen digitalizarse como PDFs para un mejor acceso y una mejor lectura. En este caso, también, como comentábamos, podemos acceder a la ficha descriptiva y al objeto digital, pudiendo acceder en este caso al PDF directamente. Otras posibilidades que ofrece la aplicación a la hora de localizar registros sería generar informes. En este caso, lo que nos referimos es que podemos generar una búsqueda por la cual podemos sacar un documento PDF o en el formato que fuera necesario, con la información de los registros recuperados, ya sea el conjunto de todas las consultas, de toda la consulta, o una parte concreta, pues por ejemplo una página en particular o unos registros determinados. Además de esto, en relación también con la descripción, la aplicación no solamente permite describir, permite solamente describir un único objeto digital o a un único nivel. A continuación nos vamos a enseñar una serie de ejemplos. Por ejemplo, en este caso disponemos de una ficha descriptiva que, como podéis observar, dispone de objetos digitales, pero en este caso al acceder podemos ver que dispone no solamente de un objeto digital, sino que dispone de dos. Podrían ser dos imágenes, pero en este caso, por ejemplo, disponemos de una imagen que sería la de baja resolución, que sería el objeto de difusión, y otra de alta resolución, que sería el objeto de preservación. Por su parte, pasando a otro tipo de descripciones que se puede llevar a cabo, podemos llevar a cabo también descripciones multinivel a través de la aplicación. De esta manera, disponemos de una primera ficha descriptiva, la cual contiene un objeto digital de difusión, mientras que si accedemos a la parte inferior, veremos que en niveles inferiores se dispone de un segundo registro que cuelga del primero, el cual tiene menos información, pero que se trata de una copia de alta resolución y que está orientada a la preservación del documento. Sin embargo, todo este tipo de consultas no son las únicas que se pueden llevar a cabo. En este caso, lo que estamos haciendo es recuperar aquella documentación que forme, aquella información que forme parte de las fichas descriptivas que hemos descrito. En este caso, no se recuperaría información sobre los objetos digitales. Para ello, la aplicación dispone de un formulario de búsqueda que nos permite realizar la localización de fragmentos de texto en objetos digitales asociados a fichas descriptivas. Es decir, siempre que el objeto digital contenga el texto introducido, recuperaremos el número identificativo de la ficha descriptiva, el nombre del fichero y las ocurrencias. Para que esto funcione, los formatos tienen que, el objeto digital tiene que estar indexado. Por lo tanto, el procedimiento de OCR se tiene que llevar a cabo de forma externa. La solución de Odilo no permite actualmente realizar procesos de OCR. Por otro lado, no solamente podemos, como hemos comentado, describir y buscar, existen otras posibilidades. Una herramienta muy útil para las instituciones es la opción de importar. Esta opción lo que nos permite es que, mediante una base de datos externa que disponga la institución, como puede ser en este caso un fichero Excel, podemos cargar esta información en la aplicación, evitando tener que describir de forma manual cada uno de estos registros y, mediante una preconfiguración realizada, pues eso, previamente, podremos realizar la carga de toda esta documentación sin ningún tipo de problema, ya sea carga de texto o también objetos digitales. El procedimiento es muy sencillo y simplemente tenemos que, disponer, como comentábamos anteriormente, tenemos que disponer del fichero en cuestión. Un momento. Tenemos que disponer del fichero en cuestión que será el que se va a cargar.
tendremos que disponer también de unas fichas de haber configurado previamente unas plantillas de carga, y con este procedimiento podremos llevar a cabo la carga de la importación de los registros. En este caso se está llevando a cabo una importación de registros con objetos digitales. El proceso puede tardar dependiendo de la carga de los registros y de los objetos digitales asociados, pero una vez finalizado el proceso de carga, como se puede observar, se generará una una consulta desde la cual podremos acceder a los objetos digitales que hemos cargado. Por otro lado, la aplicación también permite la configuración o la definición de políticas de disposición, siendo estas, digamos, políticas que tratan como, establecen alertas para establecer alertas para la transferencia o el expurgo de objetos de registros. Es decir, que una vez cumplida cierta antigüedad del registro, la aplicación puede alertar al archivo de que ese documento es susceptible de ser transferido a otra oficina o de ser expurgado, siendo el archivo el que tiene que determinar, obviamente, si esos registros van a ser, transferidos o expurgados. Estas alertas se generarán tanto en la página de inicio como también podremos conocer las mismas desde la ficha descriptiva de los registros. Es decir, desde la ficha descriptiva de un registro podremos conocer si el mismo puede verse afectado por estas políticas de disposición. Después, otras funcionalidades, además de las que vamos a ver a continuación, son, como hemos comentado, gestión del cuadro de clasificación, pudiendo dar de alta niveles, localizarlos, modificarlos, etcétera. También podemos llevar a cabo cambios masivos, que son aquellos, pues básicamente son modificaciones en registros que se han agrupado previamente mediante consultas. Se puede llevar a cabo gestiones de depósitos, gestiones consultas de información y reproducciones. También se puede llevar a cabo la gestión de usuarios, tanto internos como externos. Se dispone de un módulo dedicado a ofrecer estadísticas sobre el uso de la aplicación y las acciones llevadas a cabo en la misma. Y en el caso de los administradores se puede llevar a cabo la configuración de las distintas partes de la aplicación. Como hemos dicho, los formularios de búsqueda, plantillas de descripción, el portal de archivo que veremos más adelante, etc. Además, esto en principio estamos trabajando como sería un supervisor, un técnico de un archivo. Pero no solamente nos tenemos que limitar a la visión de que esta aplicación la tenga que utilizar el archivo únicamente. La aplicación también permite generar grupos de usuarios que son roles predefinidos con distintos tipos de accesos y funcionalidades asociadas. Esto nos permite que, por ejemplo, podamos tener grupos de usuarios dedicados a lo que vendrían a ser oficinas o departamentos que forman parte de la institución. Desde aquí, como comentábamos, podríamos, por ejemplo, describir un registro. Se podría llevar a cabo la descripción del registro por la propia oficina y desde aquí se pueden llevar a cabo distintos tipos de operaciones. Una de ellas, que ya lo hemos comentado, es las transferencias. Podemos realizar envíos desde la oficina al archivo. Existen dos tipos de transferencias, las no regladas y las regladas. Las regladas hacen el envío a la oficina sin ningún tipo de solicitud, mientras que las regladas, como hemos comentado, permiten que la oficina envíe previamente una solicitud de transferencia indicando su intención de realizar el envío de documentación de forma física. De esta manera, el archivo es consciente de las instrucciones de la oficina y puede aceptar dicha transferencia o rechazarla antes de que se lleve a cabo. Del mismo modo, la aplicación también permite realizar solicitudes de préstamos y devoluciones. Es decir, que la oficina puede llevar a cabo una solicitud para que se le preste temporalmente un documento que en este caso, por ejemplo, formaba parte de la oficina y que ahora está custodiando el archivo.
Lo interesante de estas funcionalidades, aparte de que se lleven a cabo, obviamente, es que el archivo recibirá alertas en función a dichas solicitudes. Si se realiza un envío, si se realiza una solicitud de préstamo o si se realiza una solicitud de devolución. En estos casos, el archivo tiene la capacidad de no solamente conocer que se ha llevado a cabo una solicitud, sino también de poder gestionarla, pues prestando alguno de los registros que se han solicitado o recepcionando alguno de los envíos de documentación que han enviado las oficinas. Lo interesante de esto, además, es que obviamente al llevarse a cabo todo el procedimiento dentro de la aplicación, lo que le va a permitir al archivo es tener un registro de estos movimientos, de tal manera que si fuera necesario se podría consultar los préstamos y las transferencias que se han llevado a cabo, así como toda la información relacionada con dichos movimientos. Esto en relación a lo que vendría a ser la parte física. Yéndonos a la parte electrónica, como ha comentado mi compañera Amanda, disculpar, fallos del directo. Disculpar. Como había comentado mi compañera Amanda, en cuanto a lo que vendría a ser la administración electrónica, la aplicación permite la integración con distintos tipos de tramitadores, como pueden ser Tangram, Nambiser o uno de los más conocidos, Gestiona. La aplicación, como bien comentaba, será enviada desde los tramitadores a la solución una vez que ésta se encuentre cerrada, ya que eso significa que el documento deja de estar en un proceso vivo y se encuentra en el fin de su vida. El proceso ha finalizado como tal. Eso no quiere decir que en algún momento se pueda llevar a cabo una reapertura, pero en principio, hasta que el documento, el expediente no se encuentra cerrado en el tramitador, no será enviado. En este caso vamos a hacer una demostración de una ingesta de un expediente electrónico de forma manual, pero este proceso se puede automatizar y, como hemos comentado, se haría el envío desde el tramitador una vez cerrado. En este caso, una vez que se cierra el expediente, como decíamos, se enviaría a la aplicación y puede llevar y desde la aplicación se llevaría a cabo un proceso de validación para comprobar que todo está correcto, como se ha visto ahora mismo, todo está correcto conforme al expediente, que el nivel superior al que tiene que estar asociado es correcto, que el expediente se encuentra cerrado correctamente, que dispone de un DIR3, de un código de clasificación, que la estructura tanto del expediente como de los documentos es la correcta, etcétera. Una vez que se validan todos estos procesos, la aplicación permite la ingesta del documento. En el caso de Gestiona, dispone de su propio menú, desde el cual, simplemente ejecutando la ingesta, se llevaría a cabo. Entonces, aparte de esto, como en el caso anterior, no solamente se trata de ingestar los expedientes, se trata también de poder llevar a cabo la consulta de los mismos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si acudimos a cualquiera de estos expedientes electrónicos, podemos ver que no solamente tenemos el expediente como tal, no tenemos acceso al expediente electrónico, sino que también podemos conocer la información almacenada en el mismo. Los metadatos mínimos obligatorios, que por cierto es otra de las cuestiones que se valida antes de la ingesta. Los metadatos de firma, metadatos adicionales, en caso de que se encuentre preservado, que también es otra validación que se puede llevar a cabo en caso de que se contrate el servicio de preservación, los metadatos de preservación, etc. E incluso podemos acceder a las piezas electrónicas, es decir, los documentos que componen el expediente electrónico. Bien, aparte de esto,
como habíamos dicho, la aplicación también permite, en caso de que se contrate el servicio, un servicio de preservación. Esto lo que nos va a permitir es garantizar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos. En el caso de la documentación física, como comentábamos, por ejemplo, disponemos en este caso de una vista que nos permite conocer no solamente qué documentos están preservados o cuáles no están preservados, sino que también nos permite conocer si el objeto digital, el formato del objeto digital, su versión y la comunidad designada a la que está asociada. En este caso vamos a hacer un envío a preservación, el cual puede llevar un poco de tiempo, pero no hay problema. Y como podemos ver, en este caso se está enviando, y si accedemos a la ficha descriptiva de uno de los registros que ya se ha enviado a preservar, podemos ver la comunidad designada y el fichero preservado. Del mismo modo, en el caso de los expedientes electrónicos, como hemos comentado anteriormente, estos, en caso de que se encuentre contratado el servicio de preservación, deben estar preservados para poder ingestarse correctamente. En caso de que no se pueda preservar en ese momento el expediente electrónico, la ingesta no se llevará a cabo. Se tiene que garantizar la preservación del mismo. Y si accedemos a la ficha descriptiva de estos expedientes, como podemos ver y como habíamos comentado anteriormente, podemos ver los datos de preservación de los mismos, como son la comunidad designada, la base de conocimiento, el formato, la versión y los medios de reproducción. Bien. Ya hemos hablado de lo que viene a ser la parte interna de la aplicación, es decir, el cómo lo gestiona el archivo, pero a fin de cuentas, lo que da vida a un archivo no es solamente la descripción de los fondos. Como hemos dicho, es la recuperación, el poder tener acceso a los mismos. Y la cúspide, el punto más alto de este propósito sería la difusión de los fondos de un archivo. Para eso, la solución que ofrece Odilo ofrece también un servicio de portal de archivo, el cual es configurable y personalizable en función de las necesidades del usuario. En este caso, ofrecemos tres tipos de portales. Bueno, existen tres tipos de portales que pueden ser configurados desde A3W, más bien. El primero de ellos es el portal general, que es el que estáis viendo. Este tipo de portal tiene la peculiaridad de que, como dice su nombre, es un portal público y que básicamente sea aquel al que pueda acceder cualquier usuario que tenga, por lo general, acceso a la URL, ya sea mediante intranet o mediante internet. La aplicación no solamente ofrece un buscador simple y un buscador complejo, un buscador avanzado, sino que ofrece también filtros para poder localizar por archivos y por niveles, y además búsquedas dentro del cuadro de clasificación por si el usuario quiere localizar algún nivel de documentación de algún nivel del cuadro, sino que también ofrecemos herramientas muy potentes para la difusión de partes del fondo concreto, que son las galerías. Las galerías lo que nos permiten no solamente es dar visibilidad a una parte del fondo, sino también permitir a usuarios que no tienen conocimiento sobre dicha parte del fondo o que no saben cómo localizarlo, darles un medio para poder acceder al mismo. En este caso, por ejemplo, tenemos galerías de selección manual, que como podéis ver se tratan de acceso a de una imagen que da acceso a la ficha descriptiva en cuestión. Tenemos novedades y más visitados, galerías destacadas o galerías por enlace, donde recordamos que la solución de archivo que ofrece Odilo permite la recolección de recursos a través de Europeana e Hispana. De este modo, por ejemplo, las galerías, esta galería de destacados del archivo, la ventaja que tiene es que permite asociar a cada uno de estos cuadros que denominamos carruseles un enunciado de consulta, una búsqueda ya predefinida. De tal manera que en el momento en el que yo pulso en este carrusel, recuperaré todos los registros que
recuperar en tiempo real todos los registros que puedan ser visibles desde el portal y que cumplan con las condiciones, del enunciado de búsqueda. Es decir, con lo que decíamos en tiempo real nos referimos a que si en este momento algún compañero mío hiciera un cambio dando de alta un registro nuevo o quitando alguno de los registros que hemos recuperado, al acceder a este carrusel recuperaríamos los registros que correspondiesen en ese momento. Por otro lado, también tenemos otro tipo de funcionalidades, las cuales se aplican también al resto de, de tipos de portales. Entre ellas tenemos la ficha descriptiva que hemos comentado anteriormente, tenemos interacción con el archivo, pudiendo, por ejemplo, valorar la ficha descriptiva, el recurso en cuestión. Podemos compartir la ficha descriptiva por redes sociales o incluso podemos disponer de enlaces permanentes que dan acceso a la ficha descriptiva del registro o al propio registro en cuestión desde fuera del portal de archivo. Pues, por ejemplo, si la institución dispusiera de un portal web aparte, pues si quisiera publicar dar acceso a estas fichas descriptivas. De la misma manera, como en el caso de la parte interna, el usuario va a poder tener acceso a la visualización de los objetos digitales en caso de que la institución considere que, bueno, pues eso, de que quiere tener acceso a las mismas. Por otro lado, todo este rato hemos estado hablando, por ejemplo, de lo que vendrían a ser objetos digitales de tipo texto, es decir, PDFs, o de tipo imagen, pero también hay otros tipos. Por ejemplo, si accedemos una vez más a las sesiones del Pleno, también podemos ver que se pueden asociar a las fichas descriptivas objetos digitales de tipo audiovisual, como pueden ser vídeos y como pueden ser audios. En este caso, como se puede ver, el usuario incluso puede llegar a visualizar un vídeo en streaming, de tal manera que no hace pues básicamente se tiene acceso directo a dicho contenido. Esto no solamente esto, por ejemplo, es con integraciones con herramientas de videoactas, pero hay otros tipos. Por ejemplo, también tenemos integraciones con Vidioma. En el caso de Vidioma, disculpar. En el caso de Vidioma disponemos también de funcionalidades similares. Por un lado, podemos acceder al objeto digital como tal, el cual lo podremos ver en streaming como en el caso anterior, o incluso podemos acceder a objetos digitales, tanto este vídeo como cualquier otro, pues por ejemplo un PDF o algún recurso electrónico, mediante enlaces. Bien, y por último, como comentábamos antes, esto se trata de un portal público, pero por ser público no quiere decir que todo el contenido que tenga el fondo tenga que ser visible. Podemos restringir el acceso mediante valores de permisos o mediante filtros como los archivos y los niveles. En este caso, por ejemplo, si volvemos a hacer la búsqueda que hicimos antes de gigantes y cabezudos, veremos que tenemos acceso a la ficha descriptiva con el objeto digital de baja resolución, la que estaba destinada a la difusión, pero no tenemos acceso al nivel inferior a que contenía el objeto digital de alta resolución, que era para preservación. Bien, todo esto se aplica a los siguientes portales. Aparte del portal general o público, disponemos de otros tipos de portales. Uno de ellos, un tipo de portal del que disponemos y que suele ser uno de los más comunes, es el portal de grupo de usuario. Este portal de grupo de usuario requiere que nos identifiquemos con, bueno, en este caso, usuario y contraseña, aunque hay integraciones con otros tipos de accesos. Por ejemplo, se está trabajando, disculpar. Creo que no, pues vale.
Vale, como comentaba, básicamente en este caso estamos mostrándolo mediante usuario y contraseña, pero podría ser con otros métodos de acceso como certificado electrónico, se está trabajando para el acceso mediante clave, etcétera. En este caso, nos hemos autenticado en un portal de grupo como un investigador de archivo. Si volvemos a acceder al portal de archivo, podremos ver que en principio el portal que estamos visualizando es igual que el que hemos visto, pero en esencia no lo es, porque en este caso, por ejemplo, tenemos acceso a expedientes y documentos electrónicos, cosa que en el portal público no teníamos. Esta es una de las ventajas que ofrece el portal de grupo de usuario. Permite que los usuarios autenticados puedan acceder a distintos fondos, a fondos distintos de los que se suele acceder desde el portal general, ya sea dando más acceso al fondo o restringiendo el acceso a fondos determinados. Cuando hablamos de restringir, no lo decimos con una connotación negativa. Siempre se tiene que tener en cuenta que en ocasiones se tiene que restringir para dar un mejor servicio en cuanto, por ejemplo, la documentación de un fondo que es privado, pero que puede acceder a una parte concreta. Este es el caso, por ejemplo, de que por ejemplo, en el siguiente caso, en el cual nos vamos a autenticar como si fuéramos un departamento de recursos humanos, que era el que habíamos accedido anteriormente, donde si accedemos ahora a un portal empleado, podremos ver que la documentación y la visualización del mismo es distinta. Del mismo modo, si hacemos una consulta, en este caso no recuperaremos la documentación propia del portal, sino que recuperaremos solamente la parte correspondiente, en este caso, al Departamento de Recursos Humanos. Y el último tipo de portal de archivo sería el portal autenticado o portal ciudadano, como denominamos, o en el caso, por ejemplo, de las universidades, portal alumno. En este caso, disponen mediante la identificación, mediante el DNI o el número identificativo del usuario, podremos acceder al portal autenticándonos con nuestra persona. La peculiaridad en este caso es que se permitirá abrir un nuevo portal denominado Portal Ciudadano en este caso, el cual, aparte de tener la configuración personalizada conforme al tipo de portal que necesitamos, si realizamos una consulta del mismo, como podremos ver, accederemos a la documentación, a toda aquella documentación de la cual, en principio, soy parte interesada o soy un interviniente o una parte o al menos pertenezco al proceso relacionado con este documento. Del mismo modo, en este caso, si accedemos autenticado al portal de archivo, podremos ver que no solamente nos permite acceder a distintos fondos, sino que también nos permite acceder a nuevas funcionalidades, permitiéndonos interactuar con el archivo sin tener que hacerlo pues, mediante otros medios externos. En este caso, se nos permitirá realizar solicitudes de reserva, reprografía, digitalización, consultas en sala y consultas de información. Todas estas cuestiones las podrá gestionar el archivo a nivel interno mediante los distintos menús y funcionalidades de la aplicación, y el usuario además podrá conocer el estado de todas estas solicitudes desde el área de usuario. Esta herramienta, como se puede comprender, se trata de una herramienta muy potente para la difusión, que garantiza que los fondos de la institución puedan ser accesibles para no solamente la parte interna del mismo, sino también para un público que no esté familiarizado no esté familiarizada con el archivo. Del mismo modo, hay que tener nuestra solución no solamente permite, vamos a decir, el acceso a estos fondos por parte del público a través de este portal web, sino que también permite la integración con servicios web o, lo que es lo mismo, permite un portal web. En este caso estáis viendo un portal de acceso web perteneciente a uno de nuestros clientes, Ayuntamiento de Arganda del Rey,
el cual dispone de un buscador que realmente que está vinculado, está integrado con nuestra solución de archivo, de tal manera que los fondos que recupera forman parte de dicha institución. Y en principio esta es la demostración de nuestra solución de archivo. Ahora entiendo que vendrá la parte de la ronda de preguntas que estaremos encantados de responder. Bien, muchas gracias, Joel. Gracias, Amanda, también. He ido tomando nota de algunas de las preguntas, si os parece. Las vamos haciendo por turno. Si te parece bien, Joel. Sí, sí, perfecto. Muy interesante la sesión, creo que coincidimos, el chat está bastante animado. Pues os traslado las preguntas. Las primeras son de David Torres. David pregunta, ¿habéis hecho alguna integración con algún sistema GIS? ¿Y a través de qué metadatos podéis incluir esta información? En principio no tengo conocimiento en relación a si se está llevando a cabo ahora mismo interacciones con sistema GIS. Tendría que consultarlo con mis compañeros. De todas maneras, como hemos comentado, en principio la herramienta se trata de una herramienta viva, es decir, está en constante evolución, se van integrando distintos tipos de herramientas y se van incluyendo distintos tipos de mejora. Por lo tanto, se trata de una cuestión que seguramente se pueda estudiar de cara al futuro. Gracias, Joel. Imagino que está contestada, David. David también pregunta, ¿con Archive habéis hecho algún caso a producción o sigue siendo una entelequia? En principio, esto seguramente Amanda pueda contestarlo. Si no, puedo contestar yo, pero es más que nada por si está... Sí, no, realmente puedes, si tienes alguna información técnica aparte de lo que sabemos y el estado en el que están las relaciones y lo que estamos avanzando este año y con vistas al que viene, es la información que tenemos hasta la fecha. No sé si tienes algo más concreto que puedas comentarles. En principio no, sé que se está trabajando en estos momentos justamente con Archive. Entonces, el grado de finalización de lo que vendría a ser la integración no lo puedo confirmar, pero se encuentra ya bastante avanzado. Muchas gracias, Amanda. Joel, también. Va la tercera pregunta también de David. Dice, ¿puedo limitar en qué objetos digitales puedo buscar para no tener que buscar en toda la base de datos? Ya que, por ejemplo, Margarita puede ser nombre o una flor. Entiendo que ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Vale. Gracias, Joel. Entiendo que se refiere a lo que vendría a ser se refiere a la búsqueda dentro de objetos digitales. Actualmente no, pero en este caso, por ejemplo, sí que se trataría de se trataría quizás de un tipo de mejora, pero claro, habría que ver también la aplicación. No quiero decir, queramos que no, las máquinas todavía no saben distinguir si están buscando una cadena de caracteres. Al menos hasta donde yo sé, no tienen la capacidad de saber a qué términos se está refiriendo en este caso. Es cierto, y quizás un poco por el contexto podría ser, pero a nivel de lo que vendría a ser el OCR, ahora mismo no lo permite. Ahora, en cuanto a lo que vendría a ser, por ejemplo, una ficha descriptiva con esta terminología, pues por ejemplo, una autoridad o algún término relacionado, podría darse el caso. Pero sería una cuestión que habría que estudiar. Exactamente, gracias, Joel. Eduardo Pérez nos dice, ¿los metadatos asociados a los objetos están configurados de acuerdo a la norma ISO de metadatos? Y respecto a los campos de descripción de documentos, ¿está de acuerdo a la ISAG o hay que configurarlas? En cuanto a los metadatos del objeto digital, en principio, ¿me puedes repetir la primera pregunta? Sí, por supuesto, perdona, Joel. Dice, ¿los metadatos asociados a los objetos están configurados de acuerdo a la norma ISO de metadatos? En principio, Amanda, no sé si en
en el listado de normas ISO que tenemos viene especificado, pero creo recordar que sí. En cuanto a lo que vendría a ser el objeto digital como tal, entiendo que el objeto digital vendrá con los metadatos propios que tenía el objeto como tal. Es decir, si el objeto digital de forma externa, digamos, un proceso de digitalización, venía con unos metadatos determinados, vendrá con esos metadatos. Después, a nivel de la ficha descriptiva, si lo que nos referimos con metadatos es los datos que asociamos al objeto digital a través de una ficha descriptiva, ahí sí se podría adaptar a la norma ISO. En cuanto a la segunda parte, que sí que me acuerdo en relación a la ISAT-G, sí, hay integración con ISAT-G. Bueno, no integración, la aplicación permite la personalización conforme a la ISAT-G. Es más, por defecto, la aplicación dispone de normas y vistas, que son, pues bueno, las vistas serían los datos mínimos a visualizar desde un formulario de búsqueda, y la norma sería el cómo se visualiza la norma. Disculpar, la norma sería el cómo se visualizaría la ficha descriptiva en cuestión. En este caso, por lo general, las fichas descriptivas que vienen por defecto, a pesar de que se pueden configurar otras, son precisamente las de la ISAT-G, tanto a nivel físico como electrónico. En el caso de electrónico, se ha adaptado para darle esa estructura de ISAT-G. En cuanto a las plantillas de descripción, como hemos dicho, son totalmente personalizables y por lo tanto hay clientes que solicitan una plantilla más acorde a sus necesidades y otros a normativas. No es la primera vez que nos solicitan una plantilla de descripción donde, como comentamos, pues eso, la estructura de la misma y los campos que se pueden introducir van conforme a la norma ISAT-G. E incluso hay una opción avanzada donde se permite describir con esa estructura, pudiendo ya ver cómo se va a visualizar desde la ficha descriptiva. Muchas gracias, Joel. Ahora ya tenemos a Jesús Romero, que nos pregunta: en el proceso de preingesta de expedientes ENI, ¿se validan las firmas electrónicas contra la política de firma electrónica de las entidades firmantes? En principio se valida la firma. Entonces tendría que consultarlo, pero en principio sí que se valida, en principio que primero de todo la firma sea válida, y segundo supongo que será el contraste de que el documento firmado, la firma del documento corresponda con la de la institución, pero es una cuestión que tendría que preguntar más a mis compañeros. Pues tomamos nota y lo podemos responder más tarde, Jesús. Ahora tenemos una felicitación de Maribel. Dice: felicitaciones por la presentación, clara, puntual, permite conocer las articulaciones de ambos fondos de archivo, físico y electrónico, responde a las preguntas de los campos y usos que podemos acceder según las necesidades, archivística y búsquedas. Pues ahí va la felicitación. Gracias, Maribel. Muchas gracias. Dice Marcos Marí: una vez hecha la ingesta de expedientes electrónicos, perdóname, Jesús ha enviado una pregunta. Vale, una vez hecha la ingesta de expedientes electrónicos, ¿cómo procedería la aplicación en caso de que hubiese que hacer una migración de formato por obsolescencia tecnológica? En principio, aunque esto creo que lo puede comentar un poco más Amanda, el servicio de preservación, como comentábamos anteriormente, lo que garantiza es que los formatos, uno de los servicios que hace es un estudio constante, vamos a decir, de los formatos más habituales de uso y los formatos que utilice la institución, obviamente, y estudia, pues eso, la obsolescencia y la posibilidad de trabajar con los mismos. En el caso de que se detecte de que algún formato, pongamos un PDF versión 4, empieza a ser obsoleto, ya no se puede empezar a utilizar, en principio se pondría en contacto, Odilo se pondría en contacto con el cliente y se empezaría a tramitar los procedimientos correspondientes para llevar a cabo el trasvase. No sé si Amanda tiene que comentar algo más al respecto. Bueno,
sí, sin entrar en aspectos técnicos del equipo de preservación, que eso daría para otra sesión parecida a esta. Exacto. Sí, básicamente Joel, como lo has explicado, Odilo lo que está es realizando análisis continuos de todos los formatos y documentación que se encuentra dentro del archivo, y cuando localiza algún riesgo alto, porque además los cataloga, se actúa directamente sobre el administrador de este archivo y se estudia este plan para hacer ese cambio. Perfecto, gracias Amanda, Joel. David nos dice gran exposición, así que felicitaciones de nuevo para Amanda y Joel. Muchas gracias. Sí, Sí, es David. es David, ¿no? Muchas gracias. Para mí es un placer. Bien, tenemos una pregunta también de Jesús. Dice, dentro de las tablas de valoración, ¿se tienen en cuenta los plazos de conservación de datos personales establecidos en el registro de actividades de tratamiento? Por ejemplo, continúa, la serie documental puede ser de conservación permanente, pero ser necesario eliminar los datos personales en un plazo determinado. Eso tendría que, a ver, en principio se podría hacer alguna de estas cuestiones o de algún tipo, ¿vale? En principio, por lo que me estás comentando, la idea, lo digo más que nada por si he entendido bien la pregunta, la idea sería de que no se haga un expurgo del registro en cuestión, por ejemplo, o sea, que la ficha descriptiva y el objeto digital se mantuvieran, pero se eliminaran datos concretos después de un determinado tiempo, ¿no? Jesús, puedes participar en el chat o incluso ahora sí, si quieres, puedes abrir el micrófono para hacer un apunte. Lo digo más que nada porque si es eso, creo que sí que sería posible. No sé si Jesús está por aquí para hacer la acotación. Si se está compartiendo la pantalla, puedo enseñarlo un momento, si queréis. Me parece perfecto. Sí, si puedes, Joel, a lo mejor así contestamos bien la pregunta. Vale, solo va a ser un momento. En principio, si es Jesús, si es lo que te he dicho, si no, me lo puedes matizar y lo comprobamos. En principio, la aplicación, como comentaba, permite hacer políticas de disposición, ¿vale? Una de ellas es las de expurgo. En principio, está más orientado, como dice su nombre, a la eliminación, bueno, no a la eliminación, al expurgo de documentación, ¿vale? Entonces, esto significa que cumplido un determinado tiempo, saltará una alerta en la cual la aplicación estará informando de que hay una serie de registros que son susceptibles de ser, en principio, expurgados. Después es el archivo el que determina si efectivamente se van a expurgar o no. Esto si se combina, por ejemplo, con el de transferencia, se puede decir no es expurgado, pero sí es transferido, o no es transferido si es expurgado. Eso por poner un ejemplo. En el caso de los expurgos, no se trata solamente de hacer un expurgo, no se trata de que se tenga que hacer el expurgo, se trata de que se va a llevar a cabo unas modificaciones que por lo general están orientadas al expurgo. Pero sí que la aplicación permite, a ver si puedo ponerlo aunque sea a grosso modo, sí permite realizar cambios, distintos tipos de acciones. En el caso de la transferencia, como decíamos, pues nos permite decir que vaya de un archivo A a un archivo B, nos permite, por ejemplo, de que cambie de serie de una serie a otra, etcétera. Pero, por ejemplo, también lo que nos permite es hacer modificaciones en los registros, que se añadan campos, que se eliminen campos, etcétera. Entonces, en este caso se podría utilizar una política de disposición para decirle, por ejemplo, a ver si lo encuentro, que eliminara ciertos tipos de campos, ¿vale? Le decimos, oye, elimíname este campo que tiene este dato y cada vez que cumpla, pues pongamos 10 años, la documentación de esta serie tenga más de 10 años, por poner un ejemplo, se elimine este campo que tiene datos de carácter privado, por poner un ejemplo. ¿Vale? Y entonces ya es el usuario el que determina el archivo, el que tiene que determinar si esos registros realmente tienen que llevar a cabo ese proceso, tienen que ser sometidos a ese proceso de modificación o no. Es lo que decía, si es esta la pregunta que nos trasladabas, yo creo que sí que se puede hacer, ¿vale? Entonces ya como vosotros consideréis, o sea, si no es esto, nos lo puedes comentar. Joel, sí nos decía Jesús que sí, hay metadatos que hay que borrar una vez finalizado el plazo de conservación de datos personales. Pues sí, pues se podría hacer, no hacer un expurgo como tal, o sea, no hacer un expurgo de los registros como tal, pero sí programar un expurgo
orientado más a los datos. Sería una opción. Perfecto, gracias Joel. No sé si hay alguna duda más. Sí, Jesús nos dice, correcto, esa era la pregunta. Se puede dar el caso contrario, eliminación total del expediente, pero guardar algunos subtipos documentales. Sí, principalmente las políticas de disposición actualmente las estamos configurando a nivel de serie y a nivel de serie, en función al archivo, a la serie y al formato. Es decir, que podemos programar que solamente se elimine en una serie la documentación, vamos a decir, de tipo expediente, pero no bueno, al contrario, la documentación, por ejemplo, de tipo documento, pero no de tipo expediente, o que tenga cierto formato particular o que pertenezca a un archivo. O sea, no significa que esa serie se vaya a eliminar todo, ¿vale? Perfecto, gracias Joel. No sé si hay alguna duda más, alguna pregunta que nos haya quedado aún alguna duda. ¿No? Aunque la sesión era muy clara, me sumo a Maribel, muy clara, muy precisa. Muchas gracias Joel y Amanda. Muchas gracias a vosotros. Por esta presentación. Perfecto, pues a vosotros. Si no hay ninguna pregunta más, si os parece, daremos por finalizada la sesión. Lo único voy a decir, más que nada, si tenéis cualquier otra duda fuera de la formación, no dudéis en ponernos en contacto con nosotros, que aclararemos cualquier tipo de cuestión, ya sea en la parte de configuración con mi equipo, como en la parte comercial y con Amanda y sus compañeros. Muchas gracias, Joel. Te tomamos la palabra, yo creo. Seguro que habrá alguna duda más cuando reflexionemos. En cualquier caso, deciros lo mismo, agradeceros esta presentación tan clara, agradeceros muchísimo a Amanda y a ti también la participación. Yo creo que ha habido preguntas muy interesantes y hemos podido ver muy bien la herramienta, cómo funciona. Y en cualquier caso, os recuerdo a todos y a todas que esta sesión la vais a tener grabada y la podéis consultar más adelante. Y lo mismo que decía pues Joel también, y seguro que se suma Amanda, cualquier duda que tengáis nos la podéis enviar y seguro que os la respondemos. Me sumo a todo el mundo, muchas gracias, muchas felicitaciones, un saludo a todos y a todas.